Bueno, muy buenos días, profesor. Mi grupo y yo le vamos a hablar sobre la verbena y estamos conformados por Martín Daniel Feria Tafur, Alejandro López, Jennifer Cito Hernández, Giselle Natalia Higuita González, Amer Andrés Ortiz Saavedra y quien les habla, Santiago García Palomino. El día de hoy, pues como lo mencioné, vamos a hablar sobre la verbena, conocida así comúnmente, verbena azul o cola de gato, que son los nombres comunes que tiene, y su nombre científico es verbena litoralis. Algo muy a tener en cuenta de esta planta, pues que la encontramos como si fuese maleza en potreros, bordes de carretera, quebradas, pero pues en sus tallos, hojas y frutos esconde un potencial medicinal bastante amplio, ya que está cargada de metabolitos secundarios que serán explicados posteriormente. Algo también pues a tener en cuenta es su distribución geográfica, que también se profundizará más adelante, pero está aproximadamente de México hasta Argentina, pasando por Colombia, donde es característico de nuestra zona andina, nuestro suelo andino. De la importancia de la verbena en medicina veterinaria y zootecnia. Esta pues es bastante importante, ya que, como lo mencioné anteriormente, tiene una alta importancia médica debido al mecanismo de acción que tiene, ya que como los antibióticos tradicionales y sintéticos atacan a un solo patógeno, la verbena tiene un mecanismo de amplio espectro, por lo cual debilita la resistencia de los patógenos, de las bacterias. Por ejemplo, en el norte antioqueño están viendo estudios donde el Staphylococcus aureus está presentando un 70% de resistencia a los antibióticos tradicionales. Entonces, una alternativa de uso puede ser esta planta. También lo podemos encontrar importante en la parasitología, ya que, como lo mencioné, es de amplio espectro y sus metabolitos inhiben la reproducción y la eclosión de huevos que sean externos de los parásitos. Entonces, sí, como podemos observar, es una planta pues que está muy regada. También sirve para la E. coli y, como lo mencioné, ataca a múltiples factores en un solo uso. Bueno, al analizar sus características botánicas nos podemos encontrar que esta es una hierba perenne, asimismo morfológicamente es muy adaptada. ¿Por qué? Porque tiene una altura que va desde los 60 centímetros hasta 1,5 metros. Asimismo, entre su estructura se destaca su tallo. Como podemos observar acá, su tallo es cuadrangular con unos bordes como tipo espinosos. Asimismo, su hoja es opuesta con unos bordes dentados. Aquí se puede observar mucho mejor que esos serían los bordes dentados. Asimismo, su flor tiene una coloración tipo azul violáceo. Y bueno, ya luego, al mencionar sus características agronómicas, es importante recalcar que esta planta tiene una adaptabilidad muy buena a los climas. ¿Por qué? Porque se puede adaptar a dos tipos de temperaturas frías o cálidas. Porque, como lo menciona la literatura, este se puede adaptar cuando hay sequías o cuando el suelo no es tan fértil. Pero por otro lado, también la literatura menciona que se puede adaptar lo que es a la franja andina, se puede dar en ríos y quebradas. La verbena litoralis florece entre los 1000 y 3800 metros sobre el nivel del mar. Esta ocupa parte como planta característica de la franja andina, aunque también se encuentra en zonas tropicales. En cuanto a su ubicación geográfica, esta se extiende desde México hasta el cono sur, incluyendo a Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Brasil. Esta se encuentra ubicada mayormente y se extiende en terrenos difíciles, como lo son alrededor de los ríos, de las quebradas, también en potreros y en zonas secas. A continuación hablaremos un poco de la metodología. Inicialmente seleccionamos la era que se acondicionara a lo que nuestra planta necesitaba. En este caso necesitábamos de luz solar y, como podemos ver, pues aquí entraba gran cantidad de luz. Hicimos la limpieza de la era, la abonamos con abono de gallinaza, dejamos que pasara un tiempo, alrededor de 2 semanas, para que compactara. Las plantas fueron trasplantadas. Estas las trajimos de Isnos Huila, las sembramos a finales de febrero, pero estas no pegaron y se quemaron. Creemos que fue por el cambio de clima. Hicimos una segunda plantación a mitad de marzo, pero tuvimos un problema. El problema fue que las hormigas empezaron a comérsela y el sol también las estaba secando mucho. Entonces, para esto, ¿qué hicimos? Primordialmente pues pusimos polisombra. También aplicamos hipermetrina agrícola con sulfato de magnesio. Le aplicamos a la planta y aplicamos a los alrededores para que esto pues las corriera.
De igual manera implementamos el sistema de goteo con botellas de agua y agujas para que goteara gota por gota. Nosotros hicimos también un horario para que cada compañero viniera a estar pendiente del agua y pues que a ellas no les faltara esto. Por último, tuvimos un problema con el clima, por lo cual pues podemos ver el resultado de esto. Tuvimos encharcamientos que podemos ver acá. Para esto también nosotros intentamos drenar el agua mediante estos huecos y también hicimos algunos tipos de sequías por atrás y por acá por estos lados. En la composición fitoquímica de verbena litoralis encontramos de que tiene una gran composición de alcaloides que van a ayudar a su potencial terapéutico, encontrando flavonoides, taninos e incluso alcaloides. Se van a encontrar en estudios verificados de Venezuela, México y Ecuador. Se encuentra que en sus hojas vamos a encontrar flavonoides, en los tallos taninos, y esto pues lo que van a ayudar a impulsar su actividad microbiana y igualmente a su actividad terapéutica. Ahora para explicar la importancia de estos metabolitos, tenemos que decir que estos cumplen principalmente actividades antibacterianas. Los taninos que se encuentran en las hojas de la verbena litoralis lo que van a hacer es dañar la membrana de bacterias gram positivas, prácticamente destruyéndolas. Los flavonoides que se encuentran en los tallos lo que van a hacer es evitar de que se haga la replicación del ADN y igualmente dañando la membrana o biopelículas que se forman. Y por último, los alcanoides lo que van a hacer es ayudar a reducir este tipo de resistencia que se llega a crear en algunos animales. Ahora en la actividad antimicrobiana lo que van a entrar en acción son los taninos, flavonoides y alcaloides, que lo que van a hacer es ayudar a dañar estas barreras o estas membranas de las bacterias para poder ayudar a prevenir, como lo pueden ser bacterias como lo son Staphylococcus, bacterias de la familia de la Salmonella y bacterias como la E. coli. Esto pues ayudando a reducir principalmente las enfermedades como lo puede ser la salmonela, y en los casos de producción lo que nos da la mastitis. En Latinoamérica, el uso excesivo de antibióticos es la causa principal de la resistencia microbiana, lo que genera una afectación en toda la producción animal. En Colombia, desde el 2008, el ICA restringe el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, lo que hace que no se lleve un control de la resistencia en animales de producción. En diferentes clínicas veterinarias aquí en Colombia se ha hallado resistencia a bacterias como la E. coli, Staphylococcus, y cabe destacar que más del 70% de los casos de mastitis bovina ya generan resistencia a la penicilina, lo que es el principal activo a tratar esta enfermedad. Ante esta crisis, la verbena litoralis entra como una alternativa muy importante, ya que sus estructuras como los polifenoles actúan sobre blancos moleculares, reduciendo la capacidad de resistencia en bacterias. Aunque no existen estudios comprobados sobre la producción animal, el perfil fitoquímico de la verbena litoralis es similar a las plantas que ya comparten esta actividad antiparasitaria. Los taninos que se encuentran dentro de la planta pueden colaborar a la inhibición de huevos y afectan también la motilidad de larvas en nematodos gastrointestinales. La verbena litoralis presenta altas concentraciones de estos taninos en lo que es su tallo y sus hojas, lo que la hace una candidata muy prometedora a estudios antihelmínticos. Ya existen diferentes protocolos o bases para la realización de estos estudios en diferentes plantas que pueden aplicarse a esta. La resistencia de parásitos como el Aemonchus contortus, ivermectina, benzimidazoles y levamisol hace necesaria la búsqueda de alternativas. En este contexto, los taninos, alcaloides y saponinas halladas en la verbena litoralis son una opción muy viable, lo que hace que no corra riesgo de una resistencia cruzada para Colombia y para el departamento del Caquetá. Su uso en medicina veterinaria radica en una base etnobotánica. En Ecuador, esta planta, principalmente su raíz y sus tallos, es utilizada para el tratamiento de problemas digestivos y problemas de fiebre en personas.
Por otro lado, en la región de Yucatán, en México, ya se utiliza en animales domésticos para problemas de fiebre. Se puede decir que todo el conocimiento empírico ha funcionado correctamente en esta planta, pero lo que busca la ciencia es explicar el porqué y su funcionamiento dentro de todo el sistema fisiológico en animales. Bueno, ahora vamos a hablar de las condiciones hepatoprotectoras. Estas enfermedades, cuando se presentan en los diferentes actos de las diferentes producciones, lo que ocasionan es una gran pérdida económica. En los bovinos se da la lipidosis hepática posparto. En los equinos, cuando estos consumen diferentes plantas que tienen hartos contenidos de diferentes bacterias, se producen enfermedades crónicas sin reversa. Y en los caninos pueden ser también crónicas siempre y cuando estos estén predispuestas. Encontramos que en la verbena litorolis hay un componente que se llama brassidio. Este lo que hace es que en la peroxidación ataca los radicales libres y ataca diferentes mecanismos de acción de las bacterias, disminuyendo la resistencia a estos y mejorando la enfermedad de manera inmediata. Bueno, vamos a hablar de la resistencia antibiótica que se presenta. Principalmente en Latinoamérica hay una gran resistencia a diferentes medicamentos antibióticos por el uso tan frecuente que se le da a estos mismos. Por esto mismo, el ICA en el 2008 prohibió su uso frecuente, sin embargo no hay un programa nacional que se encargue de controlarlos como debe ser. En diferentes estudios que se han hecho tanto en enfermedades como la mastitis bovina y otras enfermedades, se ha encontrado gran resistencia a bacterias como lo son Staphylococcus, E. coli, Pseudomonas sp y Staphylococcus aureus, con una gran resistencia a la penicilina. Por eso mismo, todos los componentes de la verbena litoralis que se han hecho estudios recientemente y estudios también antiguos han encontrado que cuando se cura a los animales con los extractos de esta planta o de esta especie, esta no deja resistencia, siendo una buena alternativa para curar diferentes enfermedades en los animales. Bueno, ahora vamos a hablar de diferentes estudios que se han realizado en otros países. En Perú se hicieron estudios sobre los componentes fitoquímicos de esta planta. En Ecuador se evaluó su uso ancestral para enfermedades urinarias, intestinales y respiratorias en diferentes animales. En México hay registros que se utilizaron en Chiapas, las características de esta planta para curar fiebre y dolor estomacal en animales de trasparto. Y por último, en Colombia encontramos que mayormente los estudios van centrados a la resistencia que hay de diferentes bacterias en actos lecheros de Antioquia y que se han encontrado grandes cantidades y gran resistencia a bacterias como son Staphylococcus en clínicas veterinarias de Ibagué. Para concluir, la verbena es una alternativa fitoterapéutica de bajo costo que podemos encontrar en todas las zonas rurales y demás, y pues el reto que se encuentra ahorita, ya que la evidencia es bastante robusta, es capacitar y hacer más estudios para llegar a dosificaciones y de distintos usos en distintas especies para cada patología pues que se requiera. Como lo mencioné, pues es una planta bastante amplia por todo el continente, por lo cual puede ser usada por cualquier tipo de productor. Bajo un enfoque de One Health o una sola salud, pues animales más sanos, las personas más sanas, porque nosotros somos lo que comemos. Y pues la recomendación es mirar la riqueza que tenemos en Latinoamérica de flora y pues no hacer como la vista gorda y depender solamente de medicamentos, sino que buscar otras alternativas terapéuticas que den uso a nuestra riqueza